¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Tanto tiempo sin publicar nada en este canal de YouTube de Turitecnia. Volvemos a las entrevistas y volvemos a tratar temas de accesibilidad turística, como ya habíamos hablado en su momento el año pasado con Carmelo de Accesap. En esta oportunidad vamos a hablar con Juliana de Accesibilidad Colectiva, eh, sobre todo de accesibilidad colectiva, que es su cuenta de Instagram, ¿no es cierto? Donde trata temas muy buenos que ahora ella nos va a contar por qué los abordó y demás. Así que los invito a seguir a Turitecnia, los invito a seguir a Accesibilidad Colectiva, y sin más preámbulos entonces, pasamos a charlar con Juliana y nos vemos muy prontito en otros videos o en otras rondas de charlas turísticas. No los quiero dejar sin recordarles que me sigan en las redes sociales. Pueden seguirme acá en YouTube, en Instagram, en Facebook, siempre leer el blog, por supuesto. Entonces, nos vamos a charlar con Juliana. Juliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Qué contás? Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué se Todo cuenta? muy ¿Todo bien. tranquilo? Bien, todo bien. Acá, Bueno, en casa. estamos todos en casa cuidándonos como corresponde. Me parece muy bien, muy bien. Bueno, ya en la presentación lo habrán visto y lo hemos escuchado. Juliana tiene una cuenta de Instagram, accesibilidad colectiva, perdón, lo digo bien. Y bueno, la idea era, como ya habíamos estado charlando en otras entrevistas con el tema del turismo accesible, conocí la cuenta de Juliana y bueno, la idea es darnos a conocer y ver desde cada uno qué está haciendo en pos del turismo accesible. Te invito a presentarte 2 segundos y después seguimos charlando. Dale. Dale Adrián, gracias. Bueno, mi nombre es Juliana, soy de Buenos Aires y hace creo que aproximadamente 2 meses que comencé con la cuenta de accesibilidad colectiva. Soy licenciada en turismo, me recibí hace unos meses y bueno, siempre durante mi carrera me interesó lo que es el turismo accesible. En primer lugar, por una cuestión familiar, por tener cerca a una persona con discapacidad. Mi primo tiene discapacidad motora por una lesión medular y bueno, siempre como que mi objetivo durante la carrera fue poder recibirme con un trabajo que sea de esta temática. Y bueno, cuando estuve todo el año pasado trabajando en mi tesis, que también fue sobre turismo accesible, y como que todo lo que fui aprendiendo y fui desarrollando, se me generó esta iniciativa de crear un Instagram. Estuve muchos meses como pensando qué hacer, qué contenido mostrar y demás, hasta que, bueno, surgió Accesibilidad Colectiva. Un poco en mi Instagram lo que busco, creo yo que nosotros desde el turismo, ¿no, Adrián? Uno busca visibilizar el turismo accesible y también y darlo a conocer y llevarlo a cabo. Eh, pero bueno, algo que surgió con mi tesis que me di cuenta y que como que fue quizá el principal motor de la tesis, que no fue tanto turismo accesible como puramente eh, creo que ahí como que me puse a pensar en que antes de hablar de turismo accesible uno tiene que hablar de otras cosas, ¿no? Eh, con el turismo accesible es justamente la actividad turística donde incluimos también, bueno, que hoy en día es para todos, no es solo pensado para las personas con discapacidad, eh, pero creo que mi Instagram refleja un poco lo que estuve trabajando el año pasado para la facultad, que es que antes de hablar de turismo hay que hablar de otras cosas, hay que hablar de barreras, hay que aprender sobre discapacidad, sobre accesibilidad, eh, y un poco es eso lo que intento mostrar en mi Instagram. Creo que el fin de mi Instagram es el turismo accesible, pero todavía no llegué ahí. Como que me planteo esto de decir, bueno,
yo no quiero ir a hablar de turismo accesible, no quiero ir a mostrar lugares accesibles del país, de afuera, no quiero hablar de cómo nos manejamos en la temática, cuando posiblemente la gente que yo quiero que me lea y a la que yo quiero llegar no sabe, desconoce Todavía no sobre tiene el conceptos. concepto de... Claro. Claro, creo que es muy importante como tener una base primero antes de partir hacia el turismo accesible, que es un poco como lo que estoy intentando desarrollar, que gente se interese por eso sin que tenga, o sea, sí obvio que las personas con discapacidad, me encanta que me lean, interactúo mucho con personas que tienen una discapacidad, eh, pero también busco llegar como a esa parte de la población que desconoce, porque no lo vive de cerca. Creo que tanto eh, el turismo accesible, lo que sea discapacidad en otros ámbitos sociales, es muy importante que nos involucre a todos como sociedad, ¿no? No únicamente a personas que lo vivimos de cerca porque tenemos un familiar, un amigo o nosotros mismos. No, está muy bueno lo que contás y está muy bueno cómo, desde mi punto de vista, por supuesto, cómo está encarada la cuenta. Me gustó mucho porque hablas bastante de la temática, eh, de manera, por decirlo de alguna manera, de manera teórica, pero está bueno. El otro día, bueno, por supuesto, están todos invitados a visitar la cuenta de Juliana, pero contabas cosas que yo pienso que el 90% de la gente desconoce cómo publicar en una red social algo para personas con algún tipo de discapacidad visual, por ejemplo, en una foto que hay una parte para una descripción. Sí. Eso está muy bueno. En la web, eh, todo ya tenemos prácticamente hoy todo el mundo, y más en este contexto de pandemia, lo digital, estamos en una situación eh, que explotó todo lo que es digital, compras a través de internet, qué sé yo, todo eso que venimos escuchando día a día. Y cuántas webs estarán adaptadas, ¿no es cierto?, a las personas con discapacidad. Que ellos los llevamos al Sí, turismo también, pero el turismo es parte sí, del todo, ¿no? no, sí, completamente. Yo creo bueno, como que también hay como un concepto de la discapacidad muy antiguo, como quizá mucha gente aún lo relaciona muy a la parte médica y se tiene ese concepto como de que una persona con discapacidad no trabaja, no viaja, no va a este lugar. Y es como, ok, bueno, no va porque no quiere o no va porque hay una barrera que se lo impide. Creo que eso lo llevamos a hablar del turismo y hablamos de turismo accesible. Hoy en día todo lo que es accesibilidad web creo que es sumamente importante. Hablando de actividades sociales de nuestro día a día, como es, por ejemplo, una red social. A ver, todos queremos usar Instagram, compartir las fotos. Creo que también está bueno generar conciencia de que todos podemos ser parte, que todos podemos generar contenido que es accesible para otra persona y que capaz vos digas, bueno, ¿por qué lo voy a poner? No sé, quizás nadie me sigue con una discapacidad visual. Pero a ver, es un acto que el día de mañana vos estás incluyendo a otra persona y hay que hacerlo. Y lo que es, bueno, el tema, me gustó mucho el tema como de la accesibilidad web, porque tuve muchos comentarios, gente que me pidió como que expanda más la información. Eh, Creo que está muy bueno. Como vos decías, hoy vivimos a través de Internet. Nos sirve para trabajar, nos sirve para estudiar, nos sirve para hacer las compras. Y yendo como al lado turístico, la principal barrera que las personas con discapacidad encuentran a la hora de viajar es la planificación del viaje. Entonces, los buscadores, son accesibles las páginas de las agencias de viaje, son accesibles las páginas de los destinos con información, son accesibles. Creo que es algo súper importante hoy y más que nada como la nueva modalidad de viajes que se está creando, ¿no? Exactamente, exactamente. Vos me contabas recién el tema de que recibiste muchas consultas o consultas en virtud de esto de la accesibilidad web. Eh,
Eso incluyéndolo y en general, ¿qué recepción tuviste con la página o el portal, el lugar de Instagram, el sitio de Instagram, la cuenta? Bueno, en primer lugar, La gente interactúa, sí, en primer lugar como que lo que me sorprendió fue que, bueno, yo lo compartí en mi cuenta personal, a mi familia, a mis amigos se lo comentaba como la idea que lo quería hacer, pero en primer lugar como que estoy contenta porque me sigue gente y creo que es genuino porque no es gente a la que yo esté siguiendo, sino que es gente que ve el contenido, le gusta y me empieza a seguir, creo que eso es algo muy importante, que me siga gente que realmente le interesa el contenido, lo quiere ver y que no solamente me siga porque lo seguí o esas cosas como que quizás están más de moda hoy en Instagram por querer tener un montón de seguidores. Y sí, eso por un lado, después, bueno, creo que de accesibilidad, todo lo que es accesibilidad web fue uno de los de los posteos como que más respuesta tuve. Quizás sí me pasa que veo mucho que no tanto como en comentario, un poco invito yo eso, creo que me gusta como intentar generar esto de debate o mismo en las historias y demás. Pero sí lo que también noto es que mucha gente guarda el contenido o lo comparte. Ajá, mira qué Veo, bueno. cuando veo, analizo esas cosas como para ver cómo está yendo, me llama la atención eso, como que quizá no recibo tanto como, bueno, en comentarios, pero sí que hay gente que Te comparte, interesó mismo y en historias, compartió. sí, que comparte en historias o que también es porque se lo comparte otra persona y que se lo guardan. Y eso creo que está muy bueno, porque si guarda es porque es un contenido que les interesa y por alguna razón lo están guardando. Me gustó también, creo que lo publicaste hoy, casualmente, el tema también de las películas. El tema de las películas para que la gente también conozca cuáles son los tipos de discapacidades, tal vez no solamente siempre cuando hablamos de discapacidades vamos a una discapacidad motora, una persona sorda, una persona ciega, eh, y hay un abanico mucho más grande de discapacidades, y está bueno también, es una forma de conocerlas, ¿no? Me pareció piola Sí, también eso. sí, lo he visto también en otras cuentas, Sí, y creo que está muy bueno, creo que hoy en día como que creo que justamente también lo que busco con mi Instagram es eso, ¿no? Como un poco de que a la gente quizá no le va a interesar que yo le ponga, no sé, una ley o que lo haga todo usando una terminología que es más capaz, no sé, más difícil o quizá por ahí aburrida de totalmente. ponerse a leer. Entonces, como que también busco eso, como llegar a la gente contando cosas como esto que decías, viste, por ejemplo, lo de Instagram. Como que ahí también tuve bastante respuesta, porque bueno, es como algo que uno utiliza en el día a día. Y también, entonces busco como generar ese contenido que la gente se involucre porque entiende que también es algo que uno utiliza. Y creo que toda la parte de series, películas, eh, también es buenísimo para esto. Hoy en día hay un montón de contenido y visibilizarlo de esa forma y darle la herramienta a la población, a las personas que me siguen, a que puedan como también ver otras experiencias. Bueno, hoy justo que compartí la serie de Atypical, esa es una serie también, un adolescente con autismo que me gusta un montón. Y como vos decías también esto de que está bueno también como para visibilizar otros tipos de discapacidad. Unos mayormente como que hablamos de discapacidad y de lleno nos ponemos a hablar de la discapacidad motora porque capaz es como la más visual, lo Exacto. que uno más identifica al salir a la calle o mismo en las barreras. Eh, y bueno, y creo que está bueno como ese tipo de contenido, porque además, bueno, uno hoy en día también mira un montón Netflix, estás en tu casa, miras series, Hoy más que entonces, nunca, te puedo asegurar. sí, sí, sí. Bueno, también
compartía, creo que la semana pasada o la anterior, el video, el documental que se llama Racing Phoenix de Netflix, que es sobre los Juegos Paralímpicos. También, quizás no está tan visibilizado ese documental y es increíble. También tiene un montón de información sobre deportes, que también es algo que uno generalmente tiene contacto, ¿no? Sí, es increíble. Yo pude ir, creo que fue ya con la pandemia perdí noción del tiempo. El año pasado no, el anterior, que se hicieron las jornadas acá, la cumbre de discapacidad en Tecnópolis. Es increíble la cantidad de deportes que se practican y que uno no tiene conocimiento. Es increíble. Y está bueno también conocer todas las cosas que se están haciendo, entre ellas también el turismo. Por eso un poco también hablábamos con vos antes de esta entrevista y también lo hablé con los chicos de AccessUp, que ellos también empezaron con esa idea de empezar a, como decías vos, el primer pasito para irte de vacaciones o empezar a hacer turismo es conocer la oferta que tenés. Y está Sí, muy, muy bueno eso, por eso también me parecía genial la idea que tuvieron los chicos de laburar en ese sentido. Y después también, bueno, lo que vos contás que complementa excelente con esto de AccessUp o la cuenta de AccessUp, también el día a día, en cómo las redes, cómo laburar en las redes, cómo conocer los distintos tipos de discapacidades. También a veces ponés, ¿por qué no?, que hay leyes eh, que, que tratan a la discapacidad y que deberíamos cumplirlas también, ¿no? Eh, bueno, los chicos de AccessUp hacen un trabajo increíble, creo que es una aplicación que está muy buena y hoy en día es súper útil. Creo que, bueno, como comentábamos antes, ¿no? Que o sea, uno cuando a veces decís a alguien, bueno, a ver, ¿qué barrera una persona con discapacidad se podría encontrar a la hora de viajar? Y quizá todo el mundo empieza y bueno, capaz, no sé, la calle está rota, el hotel no es accesible, y como que uno empieza como a pensar más en las barreras que se podría encontrar a la hora de llegar al destino. Pero nadie quizá dice, che, y la hora de planificar un viaje, eh, las páginas, cómo comunican la accesibilidad y la accesibilidad real, ¿no? Exactamente. De los lugares. Y por eso la aplicación de los chicos de Access App es genial, porque creo que es una herramienta que le da la posibilidad a las personas de no solo conocer, sino de comentar, puntuar, y No, las eso es experiencias excelente. reales, ¿no? Porque también ahí tenemos otro punto, generar espacios accesibles basado en leyes, porque una ley lo dice y ya es así, y es como, es realmente ahora la persona a la hora de llegar al lugar, ¿realmente es accesible? Que tenga una rampa Exactamente. no significa que ya está. Entonces, como creo que generar esa dinámica de que la gente pueda encima dar sus experiencias como, y para que otra persona después pueda beneficiarse de eso, es oro, es No, sí, buenísimo. realmente sí, realmente sí. Y después está el tema ya escapa un poco de AccessUp, por supuesto, está el tema de la sensibilización de quien presta los servicios, en este caso del turismo, o mismo de la ciudadanía, al cómo tratar a una persona con discapacidad, cómo comunicarse con ellos, cómo me comunico con una persona ciega, cómo me comunico con una persona eh, sorda y demás, cómo tratarlos para que se sientan cómodos también, porque a veces, y no lo digo como ejemplo y no es grato, los tratamos como si fueran nenes, o nos dirigimos a la persona que los acompaña, como si no estuvieran. Eh, es feo eso, pero también necesitamos un poco de capacitación en ese sentido, que, que está muy piola hacerlo y me parece
perfecto, de aquellos que laburan desde cualquier sector en pos de la discapacidad, que si vamos al caso es un derecho el turismo en este caso, es un derecho de todas las personas, como hay un Sí, montón de actividades, ¿no? Como bien decías vos. sí, yo creo que también eso como es un poco lo que busco, creo que eh, si uno está en tema y analiza como la evolución de cómo se fue del concepto de discapacidad a lo largo de los años, hasta hoy llegar a lo que es el modelo social, creo que busco eso también, sensibilizar en ese sentido. Re lo que decís, o mismo también cuando quizá se escucha mucho como el término de capacidades diferentes, que es como quizá una forma de la gente, de las personas que lo utilizan, como decir, ah, bueno, no voy a decir discapacitado, no voy a decir persona con discapacidad, porque es como, no, mucho, es cruel decirlo así, voy a decir capacidades diferentes. Y no está bien también decirlo de esa forma. Entonces creo que un poco hoy en día contamos con redes sociales que nos ayudan a sensibilizar, nos hacen esa tarea un poco más fácil y está bueno como demostrarle a la sociedad que son temas que están ahí, que es algo que también nos involucra, que está bueno aprender, que está bueno aprender cómo tratar y que todos esos pequeños pasos son los que van permitiendo que los espacios, no solo físicos, sino también sociales, sean cada vez más accesibles para todos. Eh, y ahí incluye también lo que cuando hablamos a la hora de viajar, son todos pequeños pasos que nosotros vamos dando y siendo parte para que todos puedan acceder al turismo. Eh, por eso remarco de vuelta esto como de que quizá antes de hablar de turismo es necesario hablar de qué es la discapacidad. Bueno, ¿y qué es la accesibilidad? Sí, el turismo es accesible, pero ¿qué es la accesibilidad? ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué tipos hay? ¿Cómo me refiero a una persona con discapacidad? ¿Qué derechos tiene? Y todos esos pasos creo que van abriendo los espacios y el turismo obviamente es uno de ellos y uno muy importante. Y creo que ahí también como que ya nos vamos, hablando de turismo, ¿no? También con la evolución del turismo accesible. Y hoy esto que estamos remarcando como de que el turismo es un derecho para todos. Y también entender que cuando uno habla de accesibilidad, no está solo hablando de generar la posibilidad de viajar para una persona que tiene discapacidad. También pensar que es algo que nos involucra a todos y que todos en algún momento vamos a necesitar de un espacio que sea accesible. Sin más, por ejemplo, el tema, cada vez la gente mayor viaja más y también Exacto. eso es súper importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hace unos años viajé en crucero con mi abuela. En ese momento mi abuela tenía 84 y estaba bárbaro, fue por Brasil y el crucero era accesible, tenía ascensor, todo perfecto. Ahora, a la hora de bajar a una playa, era bajar en una lancha, llegar hasta un muelle y una persona mayor también. No es únicamente pensar en una persona, por ejemplo, no sé, en el caso de bajar a una isla, una persona que tenga discapacidad motora. Una persona mayor también precisa, una mujer que tenga, o una familia que tenga algún niño pequeño, también va a También necesitar condiciones de accesibilidad. una persona embarazada, También, te puedes encontrar con muchas cosas, pero, pero bueno, son muchas cosas para trabajar y lo importante es, como decís vos, ir sensibilizando, que la gente conozca. Me pareció piola lo que planteaste, más allá de que esto es un ámbito de turismo, pero no lo podés llevar a la actividad turística si todavía no sabés lo que es el concepto. Así que está muy bueno. eh, e insisto, me gustó muchísimo ya para ir cerrando, porque si no nos vamos y nos quedamos todo el día hablando.
Me gustó muchísimo cómo encarás la cuenta. Vuelvo a decir, los invito a seguirla. Después por acá les vamos a poner todos los datos para que te puedan seguir. Eh, ¿Cómo te ves? No vos, sino cómo ves la cuenta a futuro. ¿Pensás seguir laburando? ¿Pensás cuando se pueda salir un poco más libremente, ir a relevar lugares o algo por el estilo? Sí, bueno, primero te agradezco por el espacio. Por favor. Estoy muy contenta de estar haciendo esta charla. Y sí, como te decía, es como que yo en mi cuenta lo pienso como de pequeño pasito, ¿no? Como quizá como una especie de diario de alguien nuevo que llega a la cuenta, que pueda ir al principio y empezar a empaparse como de estos términos que uno tiene que conocer para llegar hasta el turismo accesible. Hoy, por obvias razones, nos encontramos en una situación donde no podemos salir tan libremente quizá a visitar tantos restaurantes, a visitar tantos destinos, pero sí busco a futuro poder mostrar también, enfocarme más en el turismo accesible eh, y empezar a mostrar un poco eso. Y también para cerrar me gustaría agregar que también es muy importante pensar el turismo accesible y la accesibilidad también desde la parte no tanto nacional, sino también más de lo local. Mismo todos viviremos en ciudades, en localidades donde hay atractivos turísticos, no es necesario irse muy lejos para tener algún lugar que visitar y que mismo algún lugar del que no tenemos conocimiento que existe o que era algo a valorar turísticamente, y creo que también eso es muy importante, ¿no? Así que busco llegar también a hablar de esos temas y empezar a mostrar que para hacer turismo no es necesario irse tan lejos, es cuestión de salir a uno en donde vive, y que eso también es importante que sea accesible. No hay que siempre pensar, por ejemplo, la accesibilidad en Capital Federal, porque también las personas con discapacidad tienen que ser parte de su sociedad en la que viven, y eso involucra también el espacio de la ciudad, la localidad que uno visita diariamente. Entonces, creo que está bueno también, quiero un poco como plasmar eso, decir, bueno, todos nos tenemos que sentir parte de la comunidad en la que vivimos y ahí también hacer turismo. Y que después eso, esa interacción y ese sentirnos parte vaya replicando en el hecho de poder disfrutar cada vez más de muchos lugares, y que la accesibilidad sea algo que se contagie, que siga creciendo, que todos los lugares empiecen a incluir, y que todos podamos tener la oportunidad de viajar y de conocer el espacio que querramos por una cuestión de que nos gusta y no únicamente porque sea el lugar al que podemos ir. Exactamente, exactamente. Poder elegir distintos lugares. Vamos por ello entonces, buenísimo. Juliana, Genial. te súper agradezco. Seguramente en algún futuro nos volvamos a cruzar para ver cómo te fue, de hoy cómo te ves en el Bárbaro. futuro. Bueno, nos vemos en el futuro a ver cómo viviste todo ese proceso, que tal vez derive en alguna otra cosa, no solamente en una cuenta de Instagram, no solamente desde el punto de vista que hoy es eso, tal vez se sumen un montón más de actividades, eh, y ojalá que así sea. Y, y sigamos laburando por el turismo accesible. Muchísimas gracias y Sí, nos vemos en la próxima. Dale, dale. Gracias a vos, Adrián. nos vemos. Chau, chau. Un beso.